El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud, la diabetes tipo 2. Conocida como una de las emergencias más significativas para la salud del siglo XXI, la diabetes tipo 2 afecta a millones de personas en todo nuestro planeta. En este video exploraremos qué es la diabetes tipo 2, cuáles son sus factores de riesgo, sus síntomas, sus complicaciones, los tratamientos disponibles y lo mejor de todo, cómo podemos prevenirla. Quédate con nosotros mientras revelamos los aspectos claves de esta condición y descubrir cómo el que llevar un estilo de vida más saludable puede marcar la diferencia para tu bienestar. Soy el Dr. David Berrazueta y esto es Medicina en Acción. La diabetes mellitus engloba a diversas enfermedades, todas caracterizadas por un aumento de los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. La prevalencia global de la diabetes, especialmente de la tipo 2, fue de 537 millones de personas para el 2021 en adultos y se prevé un aumento al 46%, unas 783 millones de personas para el 2045, especialmente en países de bajos ingresos. Aquí no estamos en estas estadísticas, todavía no contamos con las personas no diagnosticadas de diabetes mellitus. Dada la importante relación entre la prediabetes y el riesgo cardiovascular, es crucial el detectar y prevenir la prediabetes y la diabetes tipo 2. Pero antes de continuar, quiero que entiendas bien cómo es que funciona esto de la diabetes, esto de la azúcar alta en sangre o de la glucosa alta en sangre. Nosotros tenemos nuestro páncreas que produce ciertas hormonas, entre ellas la insulina. La insulina es la encargada de que se pueda absorber la glucosa en sangre. Entonces, si nosotros comemos, sea azúcar, carbohidratos, pues llega a nuestro intestino, se metaboliza y se absorbe estos carbohidratos convirtiéndose en glucosa y van al torrente sanguíneo. Ahí es donde actúa la insulina. La insulina permite que las células de nuestro cuerpo, del músculo, de ciertos órganos, de la grasa, absorban del torrente sanguíneo la glucosa, el azúcar. En la diabetes hay una resistencia a la insulina, es decir, las células no responden muy bien a lo que hace la insulina, no absorben este exceso de azúcar que existe en nuestro torrente sanguíneo. ¿Y cómo podemos clasificar a la diabetes? Pues esta es una enfermedad muy diversa que se clasifica en 4 tipos. La diabetes tipo 1, en la cual hay una destrucción inmunológica de las células beta, de las que producen la insulina, causando una deficiencia absoluta de la insulina. La diabetes tipo 2, en la cual hay una resistencia a la insulina, lo que les comentaba hace un momento. Es decir, las células no responden a la función que hace la insulina. Las células no la responden. Hay una pérdida progresiva de la función de las células beta, causando también, como en la diabetes tipo 1, con el tiempo, una deficiencia relativa de insulina. También tenemos otra clasificación que se entra como otros tipos específicos, en la cual se da por problemas pancreáticos, por problemas endocrinos, genéticos, por medicamentos, por infecciones o cierto tipo raro de autoinmunidad. Finalmente, la diabetes gestacional es una intolerancia a la glucosa en la cual no había diabetes antes de embarazarse. Es decir, aumenta los niveles de azúcar en sangre cuando una mujer está embarazada. Aparece generalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo. A continuación también te voy a dejar una tabla en la cual hay las diferencias entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 podemos tener varios signos y síntomas, pero por otro lado también puede pasar desapercibida, es decir, ser asintomática. Entre los signos y síntomas de la diabetes tenemos las 3P: polidipsia, polifagia y poliuria. La polidipsia es un aumento excesivo de la sed, debido a que la glucosa es eliminada por la orina. La polifagia, que es un aumento del apetito, a pesar de que las personas comen más, pueden perder peso. Esto es debido a que la glucosa no puede ser absorbida como una fuente de energía. Y la poliuria, que es la necesidad de orinar frecuentemente, esto es debido a que el riñón de alguna manera necesita eliminar ese exceso de azúcar en sangre. Otro signo de síntomas puede ser fatiga y debilidad, debido a que la glucosa no puede ser utilizada como una fuente de energía. Otro signo y síntoma puede ser visión borrosa debido a daño ocular. Las heridas no sanan fácilmente. Esto es debido a un daño a nivel de los vasos sanguíneos e infecciones frecuentes. La diabetes debilita nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más propensos a infecciones de la piel, del tracto urinario, de las encías, etc.
Otro signo y síntoma puede ser una sensación de hormigueo en las manos y en los pies debido a una afectación ya de los nervios. Otro también puede ser una sensación de picazón en la piel o sequedad en la piel. También a veces por las calles podemos ver a personas con unas manchas negras en el cuello o en las axilas y decimos, no, qué falta de higiene, qué persona tan cochina. Pero no, esto se denomina acantosis nigricans y puede ser un signo de diabetes, aunque no siempre sea así. Finalmente, la diabetes también puede producir una disfunción sexual. La diabetes afecta a hombres y mujeres en su función sexual. Y si tu médico te diagnostica de diabetes tipo 2, pero tú dices, no, yo no tengo diabetes, me siento muy bien, pero resulta que si tienes diabetes y no la controlas, puede haber complicaciones como nefropatías, que son problemas renales, neuropatías, problemas de los nervios, retinopatías, problemas oculares, el pie diabético, problemas de caries, disfunción eréctil, problemas digestivos, problemas en la piel, trastornos durante el embarazo y problemas cognitivos, es decir, a nivel de la atención, de la memoria, de la concentración. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte para que sigas subiendo contenido informativo, educativo y saludable para ti y tu familia. El proceso diagnóstico de la diabetes implica una serie de pruebas que incluyen glucosa en ayunas, glucosas al azar, prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Los valores de diagnóstico para una diabetes pueden variar temporalmente en el día antes y después de comer. Es por eso que se necesitará repetir las pruebas en distintas horas del día o en distintos días. Se consideran valores normales de glucosa por debajo de los 100 miligramos por decilitro en ayunas y por debajo de 140 miligramos por decilitro después de haber comido. Para que una prueba de glucosa sea exitosa, tiene que ser recogida de la vena, del plasma venoso. Y vamos a hablar un poquito más sobre la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una prueba justamente diagnóstica para la diabetes. Decimos que una persona tiene diabetes si sus valores de hemoglobina glicosilada es igual o mayor al 6.5%. Valores entre 5.7 y 6.4% hay un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por eso se recomienda que si hay estos valores se asegure con pruebas de glucosa en ayunas y con pruebas de tolerancia oral a la glucosa para confirmar este riesgo. Ahora, no siempre la hemoglobina glicosilada nos va a decir que tiene diabetes, pues hay ciertas circunstancias, situaciones en las cuales la hemoglobina glicosilada nos puede dar un valor anormal, como por ejemplo el embarazo, la edad, la etnia, ciertos medicamentos, ciertas enfermedades o incluso problemas al momento de procesar la prueba en los laboratorios. Por otro lado, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, según las pautas de la OMS, se la realiza a personas con riesgo, con mayor riesgo, a personas mayores, a personas que tienen un resultado de glucosa en ayunas alterada y a las mujeres embarazadas entre la semana 24 y 28 de gestación. También hay contraindicaciones para no hacerte esta prueba, como por ejemplo enfermedades frecuentes, cirugías gastrointestinales o bariátricas, síndromes de mala absorción o diabetes ya confirmada. También ciertos factores como la malnutrición, el ayuno prolongado, ciertos medicamentos como la fenitoína, la adrenalina, la furosemida pueden también intervenir en el valor del resultado de la tolerancia oral a la glucosa. La detección de la prediabetes y de la diabetes tipo 2 es crucial para toda persona, especialmente las que tienen factores de riesgo elevados. Y estos factores de riesgo incluyen la inactividad física, la dieta desequilibrada, las dislipidemias, que por cierto tengo un video muy bueno que te estaré dejando por acá sobre el colesterol y los triglicéridos. Te recomiendo que lo veas, está muy bueno. Otro factor de riesgo alto es la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, que también tengo otro video muy bueno de la hipertensión arterial y te estaré también dejando por acá. Y otro factor de riesgo es la enfermedad hepática no alcohólica. Otros factores de riesgo son la predisposición genética, la etnia, el envejecimiento, los trastornos hormonales y la diabetes gestacional. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué esperar a tener diabetes tipo 2 para recién actuar, para recién cuidarse, cuando se puede prevenirla? Y es que la prevención de la diabetes tipo 2 se ha mostrado muy efectiva cuando hay cambios en los estilos de vida e en interacciones medicamentosas. Según estudios como el estudio de la prevención de la diabetes y el programa de prevención de la diabetes, los cambios en el estilo de vida redujeron hasta un 39% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y las interacciones medicamentosas
redujeron hasta un 36% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, pero solo los cambios en el estilo de vida mantuvieron a largo plazo el riesgo de no desarrollar diabetes tipo 2, es decir, un 28% en 7 años. La cirugía bariátrica, por otro lado, también está teniendo resultados prometedores, teniendo una tasa de remisión de la diabetes superior al 70%, así como cambios significativos en la mortalidad y en los riesgos cardiovasculares. Se debe trabajar con personas en alto riesgo para ayudar a que disminuyan su peso corporal de manera sostenida entre un 5 a 10% con dieta y ejercicio. ¿Y cómo podemos lograr todo esto sobre la prevención? El no tener una diabetes mellitus tipo 2, pues con la nutrición. La nutrición es clave y debe ser equilibrada y rica en fibra. Se sugiere eliminar el consumo de carbohidratos refinados y de azúcares, priorizando con los carbohidratos de origen vegetal, frutas, lácteos y granos enteros. Evitar consumir bebidas azucaradas y alimentos bajos en grasas con mucho azúcar. También las grasas saturadas y trans deben ser eliminadas y sustituirse por grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. El reducir calorías se lo logra con una asesoría nutricional personalizada, restando entre 500 a 1000 calorías de la ingesta total diaria. La calidad de las grasas es más crucial sobre la cantidad total, y las dietas como la mediterránea, la vegetariana y la dieta DASH han demostrado que hay un menor riesgo de sufrir una diabetes tipo 2. De igual forma, algunos alimentos como las bayas, las nueces, el yogur, el café, el té, la canela pueden disminuir el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, y las carnes rojas y las bebidas azucaradas aumentan el riesgo. Y la nutrición va de la mano con la actividad física. La actividad física es vital y se recomienda realizar 30 minutos 5 días a la semana de ejercicio de moderada intensidad, más 2 sesiones de fortalecimiento muscular para las personas que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes o que tienen diabetes tipo 2. Esto mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la grasa abdominal. De igual forma, el romper periodos de estar sentado y realizar actividad disminuye los niveles de glucosa postprandial, es decir, de la glucosa después de haber comido. ¿Y qué hay sobre los medicamentos? Pues hasta el momento los medicamentos sí se ha demostrado que son efectivos en la prevención de la diabetes o en el tratamiento de la diabetes, incluyendo la metformina, inhibidores de la alfa-glucosidasa, el orlistat, la insulina glargina, la testosterona, entre otros. Sin embargo, el cambio en el estilo de vida es el que mayor beneficio ha traído a largo plazo. Eso no quiere decir que si es que yo soy diabético no voy a tomar medicación o no me voy a poner la insulina. Esto debe continuar igual, pero con cambios de estilo de vida en la dieta y en el ejercicio. También se ha informado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 redujeron el riesgo de diabetes hasta en un 25%. Estos medicamentos son para la hipertensión arterial, no vayas a tomar para la diabetes. Y por otro lado, las estatinas aumentaron un 10% el riesgo de diabetes. Esto se realizó en un metaanálisis. Ahora, la metformina es el medicamento más estudiado en efectividad, en costos, en distintas cosas para la diabetes. Se utiliza para la diabetes gestacional, para la prediabetes, para la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado y en personas menores de 60 años. Y claro, es muy efectiva. Sin embargo, su uso prolongado puede producir deficiencia de vitamina B12. Entonces necesitaremos monitorear los niveles séricos de vitamina B12 regularmente. Con esto no te estoy diciendo que dejes de tomar. Tú tienes que continuar con tu medicación habitual y realizarte los chequeos frecuentes de tu diabetes y de los niveles séricos de vitamina B12. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir con tu familia, familiares o amigos que tengan una prediabetes o diabetes y puedan cambiar su estilo de vida y evitar complicaciones horribles como las que nombré hace un momento. No olvides suscribirte, que es gratis y me ayuda a seguir subiendo contenido similar. Nos vemos en un próximo video.